Hey, bendiciones. Tú que siempre me sigues en las redes sociales. ¿Has escuchado alguna vez hablar de los fariseos? Quizás lo has escuchado hablar en algún momento. Quizás a través de una prédica, a través de un audio. O quizás has leído en el Nuevo Testamento, los Evangelios, Lucas, Juan. Quizás has leído el término los fariseos. Ahora, ¿dónde nace los fariseos realmente? ¿Dónde nace ese movimiento religioso? ¿Cuándo nace ese movimiento religioso? Hay un periodo que se llama el periodo intertestamentario, que le hacen llamar también el periodo cuando Dios hizo silencio, los 400 años de silencio, le hacen llamar a algunas personas. Pero realmente teológicamente se hace llamar el periodo intertestamentario, que son los 400 o aproximadamente 400 años donde no hubo voz profética, donde no hubo sueño, donde no hubo dirección de Dios. Se cree. Ese tiempo intertestamentario está entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Ahí en ese intervalo entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, entre el Nuevo Testamento y el Viejo Testamento, nace lo que son llamados los fariseos. Los fariseos nacen en ese intervalo ahí realmente. El origen de los fariseos comienza con una crisis realmente. Con una crisis, oye, de una crisis nace un movimiento religioso. Porque se cree que en ese periodo intertestamentario no hubo voz profética. Y en medio de esa crisis, donde no hubo voz profética, ahí nacen los fariseos. Nace una secta religiosa llamada los fariseos. Los fariseos que después del cautiverio, escuche esto, después del cautiverio de Babilonia, el pueblo de Israel regresó a su tierra quebrantado, humillado, más consciente realmente de sus pecados, de que todo lo que le había sucedido había sido por una causa, y era porque realmente ellos le habían dado la espalda a Dios. Durante el exilio habían aprendido en carne propia las consecuencias de abandonar a Dios. Fue entonces cuando poco a poco surgieron grupos dedicados a estudiar profundamente las Escrituras, especialmente la Torá. Es decir, en medio de esa crisis, cuando ellos regresan del exilio de Babilonia, empiezan a agruparse pequeñas personas del pueblo común, que no eran sacerdotes, que no eran levitas, que no eran profetas. Se empezaron a agrupar entre sí y empezaron a compartir y a debatir las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque ellos habían entendido lo que habían pasado en toda la trayectoria que habían vivido en Babilonia.